Muy bien. Bueno, ustedes dirán, yo mientras preparo un mate. Quizás un repaso desde el principio y después Bueno, ahí que surjan las dudas. bueno, pero ¿qué cosa? Profe, Tírenme un centro, digamos. Tírenme un centro de algo. De una pregunta, Yo les tírenme un puedo centro. hacer una pregunta sobre algo que dio ciertas definiciones teóricas. Bueno, Eh, Cuando volvés a la primera clase te quedás como cuando vi esto. bien, Eh, bueno. Número másico y masa atómica, ¿es lo mismo? Mm. Número másico y masa. A ver, hay libros que lo ponen como cosas diferentes, Sí. ¿sí? O sea, yo haría como una distinción acá, mira. Miren, ahí está. Mira, yo haría una distinción en este lugar. O sea, cuando yo digo número, cuando yo digo masa atómica, ay, ¿por qué estoy haciendo esto si puedo usar esto? Ahí está. Y cuando yo digo masa atómica, pienso en un nucleido. Esperen que voy a silenciar a alguien que por ahí se olvidó el micrófono. ¿Cómo hago? Para, creo que ahí lo logré. Perdón, si quieren hablar, hablen, yo porque a veces uno se olvida el micrófono abierto. Masa atómica a mí me refiere a la masa de un átomo. Y cuando pienso en la masa atómica, lo que pienso es en un nucleido, ¿no? Por ejemplo, no sé, qué sé yo, voy a inventar cualquiera, ¿eh? El calcio, ponele, ¿sí? El calcio que es 20, ¿sí? Y el número másico del calcio, o sea, la masa atómica del calcio es la masa del isótopo que corresponda, ¿no? Por ejemplo, el calcio tiene un isótopo que es 40, también podría ser que el calcio tenga otro isótopo que sea 41, ¿sí? Entonces, la masa atómica a mí me refiere a la masa de un átomo. Y la masa de un átomo siempre va a ser un número como entero. ¿Por qué? Porque yo me estoy refiriendo a un átomo, ¿sí? Ahora, es distinto si yo hablo de número másico en función de la tabla. Porque en la tabla, ¿qué número aparece? No me acuerdo, perdonen, no me acuerdo si era 40, no, este es para el magnesio. Bueno, no me acuerdo. Bueno, ponele que era este, ¿sí? O sea, un número 40. decimal. Claro, pero no aparece 40, aparece No, 40,01. 40,08. Bien, perfecto. Entonces, acá en este caso, si ustedes se están refiriendo a este número másico, a este particularmente, este número es un número decimal porque tiene que ver con todos los isótopos que existen del calcio. Perdón, del calcio. O sea, este número sí es coherente que sea un número decimal y este es coherente que sea un número entero. ¿Se entiende? O sea, como que yo haría esa distinción entre el número Esa es la másico. única diferencia, profe. ¿Cómo? Esa es la única diferencia así más grande. Sí, que fue lo que estuvimos Ok. viendo, ¿no? Eh, Lo como de la masa atómica que dice que es un número entero, se refiere a que es la sumatoria de las partículas que aportan masa. exactamente, claro, porque si yo me estoy refiriendo estoy cambiando de color, si yo me estoy refiriendo a un átomo en la naturaleza, entonces ahí sí tengo que decir, bueno, un átomo tiene una cantidad de partículas finita, digamos, o sea, yo no sé, si es el calcio, por ejemplo, tiene 20 protones y después tiene, bueno, o 20 neutrones o 21 o los que tenga, ¿no? Pero ponele que tenga 20 y 20. Bueno, son 20, no es 20,1 neutrones, no. ¿Está bien? Es una cantidad finita, a eso voy. Entonces, este número, el que ustedes ponen en el nucleido, tiene que ser un número entero. ¿Sí? Ahora, el número que aparece en la tabla es un número decimal porque sí tiene que ver con todos los isótopos y la abundancia. ¿Se entendió? Sí, gracias. No. Profe, y otra cosa que yo le quería preguntar, pero era más que nada para no olvidarnos nada, digamos,
de los temas, Sí. porque yo tengo anotado y capaz que me olvido alguno. Bueno, pero ¿qué querés que Con te los temas cuente? ¿qué Con los temas temas. entrarían? Eh, bueno, lo que pasa es que si yo te digo el nombre del tema, capaz que vos lo vas a buscar y capaz que hay cosas que nosotros no vimos y no quiero que estudies de más, ¿viste? No, no, Va, referido a lo de yo siempre. ¿cómo? Referido a lo que tenemos en la carpeta, lo que vimos. Claro, es que lo que pasa es que yo no recuerdo exacto qué es lo que vimos y qué concepto no vimos. O sea, es todo lo que incluyeron en las clases, que es básicamente teoría atómica se llama, ¿no? Teoría atómica. Sí. Lo primero que vimos en realidad fueron los modelos atómicos, pero les soy completamente sincera, hay tanto que tomar que la verdad que los modelos atómicos no le doy mucha pelota. Eh, Como que, no sé si, ¿pudieron ver el examen que tomé en primero de física? No, yo no lo vi, profe. A ver, si quieren se los puedo mandar, si lo tengo. A ver, espera. Eh, Se los puedo mandar. A ver, ¿dónde están? Esperen un cachito que lo busco en el coso de mi hermano. Eh, Esperen, a ver si es este. Sí, es este. Ahí se los mando. Qué boba no haberse los mandado antes, en realidad. No me di cuenta. Ahí se lo mando a Romy, ¿sí? Gracias. Perfecto. ¿Romy está ahí? ¿Está acá? Hasta re atenta. Ya me contestó. Bueno, bien. Así lo pueden mirar y pueden ver más o menos. O sea, cuando yo me refiero a teoría atómica, me refiero eh, a masa atómica, a número atómico, a partículas subatómicas, cuáles aportan masa, cuáles no, cuáles aportan carga, cuáles no, ¿sí? Eh, Configuración electrónica, qué significa, qué información aporta, eh, qué es la configuración electrónica externa y por qué es importante para nosotros, la tabla periódica como tal, ¿no? La tabla, cómo se mueve. Fíjense que una de las preguntas que les hice a los chicos de física fue, ¿por qué se llama tabla periódica de los elementos? ¿Sí? Se sorprenderían de leer las respuestas que me dieron. Eh, Esa es una pregunta que no sé si yo se los dije a ustedes también, que es una pregunta muy básica y uno dice, ah, yo sé por qué es. No, pero es difícil a veces plasmarlo en un papel que ustedes me digan por qué se llama tabla periódica, ¿sí? Eh, Recuerden lo de ¿cómo se llaman? Las propiedades, no me salía la palabra. Las propiedades periódicas, ¿sí? Las propiedades periódicas, ¿de cuáles son? Carácter metálico, energía de ionización, electronegatividad, ¿sí? ¿Cómo crece la electronegatividad en la tabla, por ejemplo, y por qué crece de esa manera, ¿no? ¿Por qué el flúor es el más electronegativo de todos? ¿Por qué? ¿No? Porque una cosa es cómo crece en la tabla la electronegatividad, por ejemplo, y otra cosa es la explicación de cómo crece, ¿no? O sea, recuerden que cuanto más niveles tiene un átomo, ¿no? O sea, más orbitales, los electrones, los últimos electrones, van a estar más alejados del núcleo. Por lo tanto, ese átomo va a ser menos electronegativo. Por eso es que la electronegatividad decrece cuando yo me voy hacia abajo en la tabla, ¿sí? O sea, cuando yo en un grupo bajo, decrece la electronegatividad. Es por esto, ¿está bien? O sea, sepan interpretar por qué crece o decrece una propiedad periódica, ¿sí? Y eso es lo que hace a que la tabla sea periódica, de hecho, ¿o no? Porque la tabla es periódica, ¿por qué? Bueno, porque los elementos se ordenan de manera periódica, teniendo en cuenta digamos, un orden, ¿no? Un ordenamiento de esas características. Por ejemplo, no sé, no es casualidad que la electronegatividad vaya creciendo de izquierda a derecha, por ejemplo.
Eso no es una casualidad, está ordenada la tabla de esa manera. Y no solamente la electronegatividad, también otras características como el radio atómico, la energía de ionización. ¿Está bien? O sea, la tabla se ordena de una manera, lo más obvio, por ahí que uno ve más rápido, es el número atómico. Pero en realidad no es solamente eso, es un montón de cosas. ¿Está bien? No es Profe, solamente. disculpe, Sí. ¿no se puede fijar si hay gente para entrar, por favor? Me parece que no, porque a mí me aparece como un cartel. Ahí te digo, a ver. No, no hay nadie. Dale, listo, gracias, profe. No hay problema. ¿No Bueno, se Entonces, puede después fijar de en esa la última clase? pregunta de la tabla periódica de los elementos, ¿tenemos que empezar a especificar cada una de las propiedades? ¿O se dice que es una periodicidad? periodicidad. No entendí Sí. la pregunta. Por ejemplo, ¿qué es tabla periódica? Porque ¿Qué habla es de las tabla? propiedades. Pará. No entendí la pregunta, perdón. Si usted nos pregunta tabla periódica de los elementos, Sí. tabla periódica porque hay una correlación periódica de las propiedades. Sí, bueno, sí. O sea, porque los elementos se ordenan teniendo en cuenta ciertas propiedades que se mueven en la tabla de forma periódica. Bien. Por ejemplo, la electronegatividad crece, no sé, de izquierda a derecha y eso está acompaña el orden de los elementos, ¿no? ¿Y por qué de los elementos y no átomos? Esto lo he dicho al principio de todo. Bien, a ver, ¿alguien se acuerda? Porque tendría un montón de isótopos, que son una banda. Claro, exactamente, claro, si yo Porque hiciera sería un libro la tabla periódica entonces, claro, de sería tantos mucho, isótopos que hay. bien, perfecto, o sea, es de los elementos y no de los átomos, porque lo que yo tengo es como un cuadradito, ¿no? Por ejemplo, este, ¿no? El del calcio, ponele, yo en ese cuadradito del calcio lo que tengo es las características, o sea, resumidas ahí adentro, las características de todos los isótopos del calcio. Por supuesto que hay características que todos los isótopos tienen en común, por supuesto, ¿no? Sea cual sea el isótopo. Pero hay algunas, por ejemplo la masa, que no la comparten todos los isótopos. Entonces lo que se hace es un promedio, se tiene en cuenta la abundancia e igualmente se pone un solo valor de masa. ¿Está bien? Entonces, eso es un elemento. Ahora, si yo tuviera un cuadradito para cada isótopo, para cada átomo, ahí ya estaríamos hablando de 3 o 4 cuadraditos para el calcio, 3 o 4 cuadraditos para el carbono, o sea, sería muy larga la tabla. ¿Está bien? Pero siempre que ustedes me respondan, siempre respóndanme un poquito más. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, en el examen de física, no sé, estoy hablando así por encima porque tomé muchos exámenes y ya ni me acuerdo quién, ni cómo, no me acuerdo nada, pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería la tabla si fuera de los átomos? No me pongan, sería mucho más larga, mucho más grande. Bueno, pero ¿por qué? ¿Sí? Expláyense, aunque sean 2 renglones, pero por lo menos sería más larga porque en vez de tener un cuadradito, por ejemplo, para el calcio, tendríamos varios cuadraditos correspondientes a todos los isótopos del calcio. ¿Me explico? O sea, explíquenme un poquitito más. No me pongan como lo mínimo. eh, sí, porque ustedes lo saben a esto, entonces es una picardía por ahí que no lo pongan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, gracias. Bien, así, o sea, corto, pero yo lo que necesito es esto. Corto, o sea, si ustedes quieren hacer si ustedes quieren escribirme 5 hojas de examen, yo las voy a leer. No importa. Lo que ustedes me escriban, yo lo voy a leer. Por supuesto, por respeto a ustedes, lógicamente. Pero a veces se pueden hacer respuestas más cortas que contengan la respuesta ya. ¿Sí? Pero necesito que esté la respuesta a la pregunta, que esté, porque hay como 2 posibilidades, ¿no? Y lo digo como estudiante también. O sea, a veces uno lee una pregunta y no la sabe. Si ustedes no saben la pregunta, lo que a veces uno hace, y me declaro culpable, a veces uno lo que hace es
escribir algo acerca del tema y como que tocar un poquito la respuesta. Uno a veces la toca la respuesta, ¿no? Pero porque uno no lo sabe bien o está, bueno, y uno dice, bueno, yo pongo esto y bueno, esto es lo que me acuerdo, esto es lo que sé. Punto, perfecto. Bien. Yo eso lo respeto completamente. Ahora, otra cosa es que ustedes sepan la respuesta y no la sepan plasmar en el papel. Y ahí es donde uno dice, me da, digamos, como bronca, porque digo, si yo sé la respuesta, tengo que poder ponerla en el papel. ¿Me explico? Entonces no digan, no, bueno, ya está. No, escriban su respuesta, escríbanla, expláyense si lo saben. ¿Sí? O sea, esto que les dije recién. Pongan un ejemplo. Por ejemplo, para el carbono. Conocemos 3 isótopos del carbono, que son tal, tal y tal. Si yo tuviera que ponerlo en la tabla, no habría un solo cuadradito para el carbono, habría 3, que serían estos, no sé, ponele. ¿Sí? O sea, no me digan, la tabla sería más larga. ¿Sí? Si ustedes lo saben, plásmenlo en el papel. Que yo me lleve el examen y esté corrigiendo, no sé, acá en mi casa, que nada que ver, y yo diga, esta persona entendió muy bien este concepto, perfecto. ¿Sí? O sea, sí me pongan de más y no de menos, a eso voy. Porque tengo el ejemplo de los chicos de física, que algunos eran muy escuetos. Entonces es como que me quedo ahí como diciendo, bueno, pero poneme un poquito más. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió como el consejo? Sí, perfecto, profe. Bien, y con respecto a las propiedades periódicas, recuerden que cuando les pregunto algo de propiedades periódicas, siempre es con el concepto teórico. O sea, no me interesa que ustedes me digan que cómo se mueve una propiedad periódica. O sea, no sé, porque en los exámenes del otro primero, por ejemplo, me decían, sí, porque el radio se mueve de derecha a izquierda. Bueno, pero no, eso no me está diciendo la teoría de qué es el radio atómico, por ejemplo. ¿Me explico? ¿Sí? Ustedes, si me contestan algo que tiene que ver con la electronegatividad, me tienen que decir, sí, se mueve de esta manera la electronegatividad porque hacia abajo hay mayor cantidad de niveles, entonces esos átomos están menos influenciados por el núcleo, entonces van a tender a irse, a cederse, entonces ese átomo es menos electronegativo, ¿sí? No, que decrece de arriba abajo. ¿Sí? Es como que eso no. ¿Qué estaba diciendo radio? Bueno, me entendieron lo que quise decir. Como que el radio aumenta hacia abajo, perdón, el radio aumenta hacia abajo y la electronegatividad es todo lo contrario. Bueno, pero eso es algo. Lo que me interesa es que ustedes me digan el significado de lo que está pasando. No de dónde decrece a dónde crece, porque si no, la pregunta la haría así. ¿Cómo se mueve el radio atómico en la tabla? Ponele. ¿Sí? Y esa no es la pregunta, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, díganme, ¿qué más? Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta? Obvio. Vio que cuando usted nos da, por ejemplo, la nomenclatura para que nosotros eh, después, digamos, la resolvamos, había dicho que teníamos que explicar también los pasos, digamos, de cómo Sí, hicimos esto. sí. ¿Usted nos podría dar un ejemplo más o menos de la explicación que tendríamos que dar como para tener una idea más o menos, a ver si nos falta algo o no para poner, digamos? Bueno, dame un ejemplo, decime, por ejemplo, ¿cuál? Sí. A ver, Por buscame. ejemplo, Sí. acá la última que había dado usted, la última clase, que era iodato 1 de magnesio. Bien, déjame que lo voy a escribir. Bien. No, que salió en rojo. Bueno. Iodato 1 de magnesio. Bueno, perfecto. A ver. Acá lo que ustedes tenían que hacer era formularlo. ¿Cierto? Bien, por ejemplo, después, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a agarrar un examen de primero de física, voy a agarrar alguna explicación de algún compañero, así como anónimamente, sin poner qué compañero lo hizo, y les voy a sacar una foto y les voy a mandar una explicación bien dada de un ejercicio. ¿Está bien? Para que ustedes vean algo que hizo un compañero de ustedes, literal. ¿Sí? Después se las voy a mandar.
Iodato 1 de magnesio. La explicación de esto, o sea, ustedes lo que pueden hacer es primeramente, ¿sí? Es formular. Cuando ustedes tienen que formular, lo que tienen que hacer sí o sí es hacer las cuentitas, que es lo que hicimos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es esto. Pueden venirse para acá y decir, bueno, iodato, ¿qué significa iodato? Iodato, ¿qué implica? Que el yodo está como Con un oxígeno. excelente, que el yodo está con oxígeno, espectacular, ¿sí? Eso seguro, digamos. Entonces yo lo que voy a tener es, seguro, el yodo, el oxígeno y el magnesio, ¿sí? Entonces, eso es parte de la explicación, por ejemplo, ¿sí? Miren, lo voy a ir anotando acá como unos ítems, si quieren. La explicación de qué significa iodato. La explicación de qué significa iodato en el sentido de que es yodo más oxígeno. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, podrían mechar ustedes, si tienen ganas, esto no es obligatorio, por supuesto que no. Yo siempre les digo que pongan de más, porque es como un consejo casi de estudiante a estudiante, ¿sí? Por ejemplo, acá podrían incluir por qué esto no es un yoduro. ¿Alguien lo puede decir ahora en este momento? Porque está actuando con oxígeno. Bien, excelente, muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, la explicación podría empezar diciendo, bueno, iodato implica que hay iodo con oxígeno. Perfecto. Porque, por ejemplo, si no estuviera el oxígeno, se llamaría ioduro, que sería el yodo actuando con su número de oxidación negativo. Pero como acá el yodo está con oxígeno, entonces va a tener que actuar con número de oxidación positivo, ya que el oxígeno siempre actúa con su número de oxidación negativo. Ven que esto ustedes lo saben, yo lo único que estoy haciendo es como dar una explicación más formal, ¿sí? Pero esto es de público conocimiento para ustedes. Bien, una vez que tienen esto, ¿sí? El yodo con el oxígeno, y explicaron de dónde venía el iodato, digamos, van a decir, bueno, como dice iodato 1, entonces yo ya sé el número de oxidación del yodo, que es más 1. ¿Sí? ¿Seguimos bien? Y el oxígeno es menos 2. ¿Sí? Bien, ¿y el magnesio? Más 2. Muy bien, más 2. Perfecto. Entonces acá yo pondría, por ejemplo, la explicación de que el oxígeno, ¿sí? Siempre tiene número de oxidación menos 2. ¿Y por qué? ¿Por qué el oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2? Porque es el único que tiene. Exacto, pero ¿por qué es el único que tiene? ¿Por qué te parece que siempre tiene menos 2 y no puede tener otra cosa? ¿Por qué será que tiene menos 2 y nada más? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Porque es el más electronegativo. ¿Sí? O sea, ay, qué fea letra. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2 porque es el elemento más electronegativo. Por supuesto que después del flúor, el flúor es el más electronegativo de todos, ¿sí? Eso ya lo sabíamos de antes, pero como el flúor no genera ni oxosales ni oxoácidos, o sea, no existe el fluorato, a eso voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan electronegativo que no puede formar esas cosas. Entonces, decimos que el oxígeno siempre va a actuar con menos 2 porque es el más electronegativo después del flúor, ¿sí? Pero es el más electronegativo para nosotros. ¿Se entiende? Por eso actúa con menos 2. Por ejemplo, sigo. Magnesio. Me dijeron que el número de oxidación del magnesio era más 2. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron esta información? De la tabla. ¿De dónde? ¿De qué lugar de la tabla? ¿Qué miraste en la Del tabla? grupo 2. Excelente, muy bien. Del grupo, muy bien. Grupo 2A, ¿sí? Entonces, esa sería, por ejemplo, otra parte de la explicación, que es una explicación de un renglón,
el magnesio presenta número de oxidación más 2 porque se encuentra en el grupo 2A. Punto. Punto ahí, listo, se terminó ahí. Pero es toda la explicación que yo necesito. ¿Se entiende? Yo necesito que ustedes me digan de dónde sale cada número de oxidación y qué es lo que hacen con eso. Bueno, si ustedes me ponen que el magnesio es más 2, yo quiero saber de dónde sacaron esa información. ¿De dónde lo sacaste? Bueno, pues está en el grupo 2. ¿Sí? Bien. El número de oxidación del iodo lo saqué de dónde? Y del nombre que vos me diste. Porque yo les di esto, yo les di iodato 1. ¿Sí? ¿Y el oxígeno de dónde lo sacaste? El oxígeno siempre es menos 2. Siempre. Uy, siempre. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos qué es lo que quiero? Sí. Excelente. Bueno, Sí, sí. bien, y ahora vamos a hacer el jueguito acá con los numeritos. Magnesio, yodo y oxígeno. Bien. ¿Qué pasa acá? Recuerden que todos los iones que hace el yodo, el cloro y el bromo con los oxígenos, siempre los iones van a tener carga -1. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, acá va a haber un ion que va a tener carga -1. Y el magnesio tiene carga +2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a tener que poner acá sí o sí? Un 2. Un 2 ahí abajo, ¿sí? Pero ¿me entendieron el razonamiento? O sea, como todo el ion, no sé todavía cómo voy a armar el ion que está acá adentro, o sea, esto que está acá. Pero yo sé que el yodo con el oxígeno siempre forman iones que tienen carga -1. Eso seguro. Entonces, si todo ese ion va a tener carga -1 y el magnesio va a tener carga +2, entonces tengo que poner un 2 acá abajo, sí o sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo me dé igual a 0. ¿Ven qué me da igual a 0? O sea, son 2 de estos que tienen carga -1. Entonces me queda -2. Y este más 2 me queda 0. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, profe. Perfecto. Ahora, miremos acá adentro, ¿no? Hacemos el zoom del ion, este. Entonces me va a quedar yodo, oxígeno, y todo me tiene que dar igual a -1. ¿Sí? Porque estoy haciendo un zoom de esto. Entonces, el oxígeno es -2. Entonces, el yodo, ¿qué número de oxidación tiene que tener? +1. Inclusive, ya lo sabían ustedes, ¿no? Ya lo tenían acá de información. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar todo el compuesto? Esperen que voy a tratar de borrar esto. Así. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar todo el compuesto? Y así. Ahí está. ¿Sí? Este 2 lo pueden poner en negrito también, que sería lo más correcto. Otra cosa que les quería decir, porque la verdad que no fue a propósito, pero como tuvimos primero el examen de física, como que quiero decirles cosas para que no cometan los mismos errores que ellos. Igual ya se los dije a todos. Cuando ustedes me tienen que formular, los compuestos son neutros. ¿Sí? Entonces, si ustedes me quieren formular algo, la respuesta, ahí hay personas que están entrando, la respuesta es esta. ¿Sí? O sea, ustedes hagan todos los vericuetos de cuentas que se les cante. ¿Sí? O sea, pónganle los signitos, o sea, ustedes van a poner los signitos, y este acá, van a poner todos los signos que quieran, ¿sí? Pero cuando ustedes me tengan que dar la fórmula como tal, me tienen que sacar estas cosas, porque la fórmula es un compuesto neutro. Esta es la fórmula. Uy. Esto. Así. ¿Se entiende? ¿Estamos más o menos con esto? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Después les voy a mandar, porque ahora cuando corto con ustedes, tengo que corregir los que me quedan de primer año, de los otros. Entonces les voy a ir mandando cositas que voy viendo para que ustedes vean cómo lo tienen que hacer bien. O sea, si veo algo que está incompleto, se los mando y les digo, ven que le falta algo a esto, o... ¿Sí? ¿Está bien? Me estoy dando cuenta que acá me faltó un... Ahí está. Bueno, eso. ¿Está Profe, bien? Dale, decime. para la evaluación podemos tener esto, ponerle que el yodo, el cloro y el bromo
forman iones de -1, ¿eso lo podemos tener anotado o no? En realidad, lo que yo considero que tienen que tener, que pueden tener, que en verdad, a ver, yo en un momento dado en el examen a los chicos de física se los dije. Se los dije, se los recordé. Esto que me estás diciendo, yo se los dije. Pero lo que ustedes tienen que tener sí o sí, sí o sí, sí o sí, es esto. En la tabla, háganse como, si se lo acuerdan, no hace falta, o sea, digo, al que lo quiera tener. Háganse como un papelito. Uy, se está por terminar la reunión. Cuando se termine la reunión, vuelvan a meterse al mismo link, todo, ¿sí? Háganse esto. Esto sí. Cloro, bromo, yodo. Tiene el número de oxidación -1, +1, +3, +5, +7. Esto seguro que sí. ¿Está bien? O sea, esto Bueno, como que sí. Después, recuerden que los iones que hacen nitrógeno con oxígeno siempre tienen número de oxidación -1. Los que hacen el azufre con oxígeno siempre tienen número de oxidación -2. Y los que hacen todos estos tres con oxígeno siempre es número de oxidación -1. bien. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, nos volvemos a meter, así seguimos. ¿Dale? La finalizo y vuelvan a meterse, ¿sí? Uy. Ok. Dale.